A lo largo de las carreteras del gran estado de Texas se han hecho visibles los bandidos, una de las pandillas de motociclistas más temidas del mundo. Se presentan como forajidos modernos, portando el orgullo de dominar la carretera y el peso de una reputación construida a punta de violencia. En San Antonio, su presencia es tan común como las tortillas y los tacos, son parte del paisaje urbano. Pero, a diferencia de esos íconos culturales, estos hombres vienen con armas, amenazas y un código propio donde el respeto se gana a la fuerza. Con alrededor de 2.500 miembros, los bandidos son una de las pandillas de motociclistas más grandes del planeta, solo superados por los Hells Angels. Montan Harleys, trafican drogas, portan armas y operan redes de prostitución. Su dominio se extiende desde Estados Unidos hasta Europa, Asia y Australia. El núcleo de su poder se encuentra en San Antonio, Texas, una ciudad con profundas raíces culturales y paisajes emblemáticos como el Álamo, la Torre de las Américas y el Riverwalk. Allí también se encuentra la división más dura de la organización. Sus miembros se movían siempre en grupo, partían juntos, llegaban juntos y conformaban la célula más numerosa de toda la red de los bandidos. El origen de este grupo se remonta a 1966, cuando Donald Chambers, un veterano de la Marina que acababa de regresar de Vietnam, tuvo la idea de reunir a hombres con una pasión en común, las motocicletas y el deseo de vivir al límite. La intención inicial era formar algo similar a un club social, como en un club de bolos, pero con motos. Sin embargo, lo que empezó como una reunión de aficionados rápidamente evolucionó hacia una filosofía de vida, una manera de ser motociclista fuera de la ley. Dentro del grupo se decía que el club no era un negocio, no debías regalar nada a nadie, ni permitir que te quitaran algo. Era un lema que reflejaba orgullo, autosuficiencia y violencia contenida. En su crecimiento, los bandidos siguieron el modelo de otras grandes pandillas. En los años 30, los Outlaws dominaban Illinois. En los 40, surgieron los Hells Angels en California. A finales de los 50, los Pagans irrumpieron en Maryland. Los años 60, sin embargo, marcaron la era de los bandidos, quienes reclamaron Texas como su territorio natural. Chambers se encargó de construir una imagen distintiva para su grupo. Según la leyenda, eligió los colores rojo y dorado en honor al cuerpo de Marines. También adoptó como nombre y símbolo al caricaturesco Frito Bandido, una figura inspirada, según algunos, en una popular marca de frituras. No obstante, Edward Winterhalter, quien fue miembro durante 7 años, asegura que esta versión es falsa. Sostiene que los colores se eligieron para imitar a la serpiente coral, venenosa y temida, y que la mascota estaba basada en los bandidos del folclore mexicano. Estos personajes, aunque salían a violar, saquear y destruir otras tierras, eran vistos como protectores en sus propias comunidades. A comienzos de los años 70, el crecimiento del grupo fue imparable. La organización comenzó a atraer nuevos miembros con un patrón similar. Hombres que venían de infancias rotas, con carencias afectivas, en busca de un sentido de pertenencia. La mayoría buscaba una familia, y los bandidos se la ofrecían. Muchos de ellos se unieron motivados por el mismo impulso, ser parte de lo que veían como una de las organizaciones más poderosas y temidas. En sus palabras, querían poder ir a cualquier parte, compartir con sus hermanos, divertirse y celebrar. Esa promesa de hermandad resultaba especialmente atractiva para los veteranos de Vietnam. A finales de los 60 y principios de los 70, regresaban en masa a casa, ansiosos por revivir la adrenalina que habían sentido en combate. En los bandidos encontraron una manera de prolongar esa sensación, de canalizarla en algo que les diera identidad, poder y propósito. Además de la adrenalina y el sentido de pertenencia, muchos de los veteranos que regresaban de Vietnam encontraron en los bandidos una forma de replicar la camaradería que habían vivido junto a sus compañeros de combate. En la pandilla podían revivir esa intensa hermandad, esa sensación de estar al lado de otros hombres dispuestos a todo. La cultura de las drogas, tan presente durante la guerra, regresó con ellos desde el sudeste asiático. La metanfetamina, en particular, se convirtió en un componente inseparable del estilo de vida bandido, al igual que sus motocicletas. No solo los mantenía despiertos durante los largos recorridos en carretera, sino que también generaba ingresos. La metanfetamina siempre ha sido considerada la droga del motociclista.
En muchos aspectos, los bandidos seguían el ejemplo de los Hells Angels, quienes marcaban la pauta dentro del mundo de las pandillas de motociclistas fuera de la ley. Aunque muchas veces decían despreciarlos, lo cierto es que imitaban gran parte de su comportamiento. Dos de sus antiguos miembros, ambos veteranos del ejército estadounidense, encontraron en los bandidos algo más que una pandilla, un ideal de hermandad y rebeldía. Uno de ellos, que se identificó como Bill en una entrevista, fue seducido por la imagen desafiante del grupo. En aquellos tiempos, los bandidos eran famosos por irrumpir en bares, golpear sin contemplaciones a quien se interpusiera o incluso abrir fuego. Si uno tenía problemas, el resto estaba allí, sin hacer preguntas. Y por otro lado, el ya mencionado Edward Winterhalter quedó fascinado por el mundo de las motocicletas a los 14 años, al ver una decena de Harleys rugiendo hacia una feria. Desde ese momento, lo supo, ese era su lugar. Lo llevaba en la sangre, como tantos otros que soñaban con convertirse en motociclistas fuera de la ley. Mientras que el 99% de los motociclistas viven dentro de la ley, hay un 1% que elige otro camino. Winterhalter y Bill llevaban con orgullo insignias que los identificaban como parte de ese pequeño, pero temido porcentaje. Los del 1% prosperan alimentando su reputación de criminales. Para muchos no hay otra razón para unirse a un grupo como los bandidos que el deseo de romper las reglas, imponerse sobre la autoridad y vivir sin restricciones. En ese mundo, la policía no da órdenes. Y aunque algunos miembros puedan aparentar ser ciudadanos comunes, el parche del 1% grita peligro ante la mirada pública. Durante los años 70, la nación bandido se expandió rápidamente, fundando nuevas divisiones a lo largo de Texas y de varios estados vecinos. La división de San Antonio, sin embargo, conservaba el control absoluto. Allí no se aceptaban órdenes externas. Nadie podía presentarse con un parche y decirles qué hacer. En su mundo, ellos dictaban las reglas. Desde sus primeros años quedó claro que los bandidos iban en serio. En 1972, el grupo castigó brutalmente a dos hermanos que intentaron venderles bicarbonato de sodio como si fuera cocaína. Donald Chambers, el fundador y presidente de la organización, los obligó a cavar sus propias tumbas, luego los ejecutó a quemarropa y quemó sus cuerpos. Por ese acto, fue acusado de doble asesinato y condenado a cadena perpetua. Aún así, la pandilla no se debilitó. Al contrario, siguió creciendo y ampliando su red criminal. Lo que había comenzado como un grupo de motociclistas en busca de fraternidad se convirtió, para muchos, en una ocupación a tiempo completo. Cometer delitos menores, moverse por el país y vivir del botín se volvió rutina. Para la década de los 80, las autoridades ya afirmaban que los bandidos se habían transformado en una extensa red de narcotráfico ilegal. Los miembros habían establecido rutas de distribución y obtenían grandes ganancias vendiendo drogas. Muchos de ellos estaban desempleados. La pandilla se convirtió en su medio de vida. Algunos robaban motocicletas, otros vendían cocaína o marihuana. La organización también incursionó en el tráfico de vehículos robados, el contrabando de armas y la prostitución. Era un estilo de vida costoso. Requería constante movimiento, hospedajes, combustible y equipo. Ese dinero tenía que salir de alguna parte, y ahí entraba la actividad criminal. Durante esa misma década, los bandidos comenzaron su expansión internacional. Clubes de motociclistas ya existentes fueron absorbidos, convertidos en nuevas divisiones de la organización. Pronto, grupos en Australia y Europa adoptaban el parche bandido. Era una nueva estrategia para escalar su negocio criminal. Internacionalizarse les permitía acceder a nuevos suministros de narcóticos y facilitar el proceso de importación y distribución. Así, los bandidos se convirtieron en una red criminal global. Las fuerzas del orden tomaron nota. En 1985, agentes federales arrestaron a 82 miembros de la organización en 8 estados, acusándolos de fabricar y vender metanfetamina. Además, incautaron más de 150 armas ilegales. En los años 90, la Guerra del Golfo trajo consigo una nueva generación de veteranos, muchos de los cuales encontraron en los bandidos un espacio donde encajaban. Necesitaban hombres que pudieran mantener el lucrativo comercio de drogas y resistir la presión de su rival más feroz, los Hells Angels. Los Hells Angels consideraban que ellos debían ser la única pandilla de motociclistas fuera de la ley.
Se creían superiores en todo sentido, más organizados, más inteligentes, más peligrosos. Miraban por encima del hombro a las demás pandillas y no estaban dispuestos a compartir territorio. Si por ellos fuera, ocuparían los 50 estados. Pero hacerlo resultaba difícil cuando debían librar guerras en múltiples frentes. Los enfrentamientos con los bandidos se volvieron frecuentes. Cruzar territorio rival implicaba un alto riesgo, especialmente cuando el objetivo era establecer una nueva división. Todo giraba en torno al bottom rocker, el distintivo inferior del parche. Si un miembro portaba Texas en ese espacio, estaba reclamando ese estado como territorio exclusivo de los bandidos, del mismo modo que un Hells Angel lo haría con California. La presencia de un grupo rival en ese terreno no era negociable. La disputa estaba servida. En 1996, la guerra entre los bandidos y los Hells Angels alcanzó un punto crítico. La rivalidad, que llevaba años gestándose, literalmente explotó cuando la policía sospechó que un miembro de los bandidos lanzó una granada antitanque contra la sede de los Hells Angels en Copenhague, Dinamarca. El ataque dejó 2 muertos y al menos 15 heridos. Era la batalla más violenta en la historia de la organización y en medio de ese conflicto, Richard Merla, alias Scarface, comenzaba a destacarse como uno de sus soldados más leales y temidos. Desde muy joven había soñado con pertenecer a los bandidos. Había crecido viéndolos rodar por las calles de San Antonio envueltos en un aura de poder y peligro. Nacido en el seno de una familia católica numerosa, fue un niño atlético que practicaba béisbol, baloncesto y fútbol. Siempre reconoció la influencia de su padre, a quien admiraba por haber criado hijos fuertes y responsables. Sin embargo, él mismo se consideraba la oveja negra de la familia. Eligió un camino distinto, y desde entonces su vida estuvo marcada por entradas y salidas del sistema penal. En 1983, con solo 17 años, Merla disparó y mató al padrastro de su novia embarazada, alegando que lo hizo para protegerla de los abusos. Fue condenado por homicidio voluntario y sentenciado a 5 años de prisión. Aquella fue la primera de muchas decisiones que lo encaminaron hacia el mundo violento del que ya no saldría. Tras ser puesto en libertad condicional, Richard Merla fue arrestado en múltiples ocasiones por diversos delitos, que iban desde agresión hasta posesión de drogas y conducir bajo los efectos del alcohol. Esos incidentes lo llevaron a cumplir 4 años y medio de prisión. En 1997, recién salido del penal, fue contactado por un miembro de los bandidos que le ofreció unirse. En ese momento, Merla rechazó la propuesta. No quería seguir recibiendo órdenes después de haber pasado 5 años encerrado, pero no tardó mucho en cambiar de parecer. El atractivo del estilo de vida rebelde terminó siendo más fuerte. Compró una Harley y finalmente se convirtió en un bandido. En 1999, John Portillo asumió el liderazgo de la influyente división de San Antonio. Portillo confió en Merla para ocupar el cargo de sargento de armas, convirtiéndolo en el responsable de la seguridad del grupo. Su compromiso era inquebrantable. Para los bandidos, Merla representaba el ideal de lealtad que tanto valoraban. Por ello, fue condecorado con el distintivo parche Expect No Mercy, reservado únicamente para quienes iban más allá del deber ordinario. No se entregaba por robar una motocicleta ni por vender drogas. Ese parche era símbolo de algo más oscuro, de haberle quitado la vida a alguien por la causa. En ese momento, la violencia y el narcotráfico ya eran parte estructural de la organización. En ciudades como Houston, las autoridades estaban convencidas de que la corrupción permeaba todos los niveles del grupo. Entre ellos se infiltró el oficial Jones, junto con un compañero, como parte de una operación antidrogas encubierta. Con nombres y rostros cubiertos, comenzaron a frecuentar bares y reuniones, ganándose poco a poco la confianza de sus objetivos. Sabían que los bandidos operaban con intermediarios y múltiples capas de protección entre ellos y sus crímenes. Tras meses de acercamientos sutiles, lograron que los dejaran comprar droga directamente. Durante esas transacciones clandestinas, escucharon a miembros presumir de robos de motocicletas y otros delitos. En menos de un año, ya estaban dentro del círculo operativo del grupo. Cada día representaba un riesgo. Bastaba un paso en falso para quedar atrapados en un callejón sin salida. Su investigación destapó un arsenal oculto. Grandes cantidades de metanfetamina, dinero en efectivo, armas y cuchillos.
El golpe resultó en el arresto de 2 bandidos y la incautación de más de $250.000 en drogas, además de propaganda supremacista blanca. Pero la represalia no tardó. Los bandidos descubrieron que habían sido traicionados desde dentro. Circularon rumores de una recompensa de $10.000 por la cabeza de Jones y su compañero. Camisetas con frases como «Los soplones están muriendo» comenzaron a aparecer. La amenaza era real. A pesar de que los bandidos sostenían públicamente que no atacaban policías, la recompensa solo fue retirada una vez que confirmaron que los infiltrados eran agentes oficiales y no informantes civiles. Desde entonces, el oficial Jones evita cualquier lugar donde puedan estar presentes miembros de la organización. No le importa si llega antes o después. Si los ve, se va. El solo hecho de ver un parche de los bandidos le basta para saber que está en presencia de alguien que infunde miedo y que se alimenta precisamente de ese miedo. El 20 de octubre de 2001, en San Antonio, un miembro de los bandidos llamado Javier Negrete fue asesinado de un disparo en el estómago frente a una sala de billar. Testigos informaron que había intentado calmar una pelea. Su muerte provocó una fuerte reacción dentro de la pandilla. Negrete fue despedido en una ceremonia masiva, marcada por rituales y una promesa de venganza. De inmediato, comenzaron a organizarse para encontrar al responsable del crimen. Al frente de la operación estaba Richard Merla, quien lideró múltiples reuniones donde discutieron cuándo actuar, cómo hacerlo y, sobre todo, en quién podían confiar. La policía, mientras tanto, ya había puesto la mira sobre un hombre. Un residente local llamado Roberto Lara, señalado como el presunto autor del disparo. Mientras la policía intentaba reunir pruebas suficientes para construir un caso en su contra, los bandidos actuaron primero. En el entorno del grupo, la justicia no era cuestión de tribunales, sino de represalias inmediatas. Tras el asesinato de Javier Negrete, Richard Merla tenía claro que el sospechoso no debía vivir mucho más. Su lógica era directa. No quería verlo pasar el resto de su vida en prisión. Simplemente no quería verlo con vida. Meses después, Merla y 4 cómplices llegaron a un área de descanso al sur de la ciudad. La operación había sido meticulosamente planificada. Roberto Lara, señalado por la pandilla como el responsable de la muerte de Negrete, llegó al lugar acompañado de una mujer que, en realidad, formaba parte del plan de los bandidos. Ya sabían qué vehículo conducía. En cuanto lo vieron, Merla y otro miembro bajaron de la camioneta y se dirigieron directamente hacia su auto. Lo sacaron por la fuerza y le dispararon 11 veces. Una vez en el suelo, vaciaron 2 pistolas sobre él. Sin dejar huellas, se marcharon. La policía no contaba con evidencias suficientes para hacer un arresto, y los bandidos consiguieron lo que querían. En palabras del grupo, lo que las autoridades tardan 30 días en hacer, ellos lo resolvían en una sola noche. La efectividad de la pandilla no solo residía en su violencia, sino también en su estructura. Los bandidos operaban como una verdadera corporación criminal. Una de sus divisiones más poderosas se encontraba en San Antonio, pero también existía una dirección nacional compuesta por un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Esta sede rotaba de ciudad en ciudad según el lugar de residencia del presidente. Ese modelo organizativo se replicaba en cientos de divisiones locales. Cada miembro debía pagar cuotas mensuales y asistir a reuniones obligatorias conocidas como la iglesia. Durante estas sesiones se revisaban asuntos pendientes, se discutían temas nuevos y todos los presentes podían opinar. Pero jamás se hablaba de actividades delictivas de forma explícita. Siempre actuaban bajo la premisa de que estaban siendo vigilados y escuchados. La pandilla no aceptaba a cualquiera. Los afroamericanos no eran bienvenidos y bastaba con observar la simbología en sus chalecos para notarlo. Rayos del escuadrón de protección, esvásticas y otros emblemas de ideología supremacista blanca eran comunes. En cuanto a las mujeres, no se les consideraba más que propiedad. Eran conocidas como Old Ladies y debían portar un parche que las marcaba como propiedad de un bandido. Muchas eran obligadas a trabajar como prostitutas, bailarinas exóticas o distribuidoras de drogas. Si alguna se resistía o contestaba, era común que sufriera agresiones, golpes, dientes rotos, moretones. Y si una se iba, había otra esperando para ocupar su lugar. El proceso para entrar al grupo era largo y rígido. Cada capítulo tenía una especie de cantera, como en los equipos deportivos. Se reclutaban posibles miembros a prueba y se les observaba de lejos.
cómo actuaban, qué reputación tenían, cómo se desenvolvían. Solo aquellos con credenciales callejeras eran considerados. Buscaban al peleador nato, al que se enfrentaba en bares, al que había estado en prisión pero jamás había colaborado con la policía. Alguien que obedeciera sin cuestionar. Una vez aceptado como prospecto, el nuevo miembro debía estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sus tareas podían ir desde recoger a un hermano varado en la autopista hasta hacer mandados personales. Era como entrar a una fraternidad, pero con armas y sangre. Durante un año, el prospecto debía demostrar que era digno de portar el parche. Para ellos, el club era lo primero. Todo giraba en torno al sacrificio. Sacrificio por los hermanos, por la causa, por la lealtad. Primero el club, después la familia y, en último lugar, el trabajo. Para Richard Merla, conocido como Scarface, ningún sacrificio era demasiado grande si significaba ser un verdadero bandido. Fue un miembro entregado al extremo, aun cuando su devoción lo alejara de su familia. En su mente, aquello era lo que había nacido para ser. Convertirse en miembro pleno no era solo un cambio de estatus, era el momento en que se le permitía portar con orgullo los símbolos de su lealtad incondicional. La afiliación dentro de los bandidos se manifiesta con orgullo a través de los parches que los miembros llevan cosidos en sus chalecos. Estos símbolos no solo identifican a cada motociclista como parte de la organización, sino que también reflejan su grado de compromiso. Además del distintivo del 1%, emblema de los forajidos que se niegan a vivir bajo las normas de la sociedad, es común ver el número 13, que representa la letra M en el alfabeto, una referencia directa a la palabra motocicleta. Otros parches llevan lemas que resumen la filosofía del grupo, como Dios perdona, los bandidos no, o Bandidos forever, forever bandidos, un juramento de lealtad eterna. La pandilla sigue un conjunto estricto de reglas internas. Los miembros deben llevar un registro de kilometraje de sus motocicletas, acumular miles de millas en carretera y participar en recorridos anuales obligatorios conocidos como runs. No es una vida barata. Viajar constantemente, llenar los tanques de combustible, pagar hospedajes y mantenerse dentro del estilo de vida bandido exige sacrificio económico. Pero también refuerza un lazo que se pretende eterno. Estos hombres están presentes en los momentos clave de la vida de sus hermanos, y cuando uno de ellos muere, el respeto hacia su memoria se transforma en ritual. Los clubes de motociclistas fuera de la ley toman los funerales muy en serio, y los bandidos no son la excepción. En su cultura, si un bandido fallece y otro está dentro de un radio de 500 millas, su asistencia al funeral es obligatoria. No importa si la muerte fue por vejez, un accidente o un asesinato. Todos los hermanos deben rendir homenaje. Durante el sepelio, los miembros son enterrados con sus parches, y son sus propios compañeros quienes se turnan para lanzar la tierra que sella la tumba. Sin embargo, la lealtad de la familia bandido tiene límites. Mentir, engañar, desobedecer o mostrar irrespeto puede ser motivo suficiente para ser excomulgado sin contemplaciones. Richard Scarface Merla aprendería esta lección de la peor manera posible, tras cometer un acto que, para muchos dentro del club, fue imperdonable: el asesinato de Robert Quiroga. Robert Quiroga era un exboxeador campeón mundial y figura admirada en la ciudad, reconocido como el primer campeón mundial de boxeo originario de San Antonio. Respetado por su trayectoria dentro y fuera del ring, Quiroga era visto como un hombre ejemplar, alguien que había salido adelante desde uno de los sectores más duros de la ciudad. Cuando Merla asesinó a Robert, fue como si hubiese matado a un miembro de la propia organización. Así lo sintieron muchos dentro del grupo. El boxeador no solo era un amigo personal de Merla, sino también un héroe local muy querido por la comunidad de San Antonio. El incidente ocurrió el 16 de agosto de 2004. Tras salir de un club de striptease local, el grupo compartía cervezas en medio de una conversación distendida. Sin embargo, el ambiente se tensó cuando Quiroga, bajo los efectos del alcohol, revivió una vieja disputa que involucraba a Richard Merla.
Cuando la discusión entre ambos escaló, las cosas se salieron de control y se tornaron violentas. Lo que comenzó como una pelea a puños cambió drásticamente cuando apareció un arma blanca en la escena. En el forcejeo, ambos resultaron heridos. Merla fue alcanzado en la pierna y el torso, pero no se detuvo. Logró dominar a Quiroga y en un arrebato de furia lo apuñaló cerca de 20 veces. Según el relato posterior, una vez que vio sangre, no pudo detenerse. Quiroga intentó tambalearse hasta su camioneta, pero no lo logró. Merla huyó del lugar sin saber si lo había matado, y no fue sino hasta la mañana siguiente, al ver las noticias, que supo la magnitud de lo que había hecho. La brutalidad del acto provocó una ola de indignación pública. Aunque Merla había actuado bajo el influjo del alcohol y reconocía que Quiroga había sido un buen hombre que incluso había ayudado a muchos bandidos, nada justificaba lo que ocurrió esa noche. La falta de control le costó la vida a un hombre respetado, y con ello, Merla se ganó el repudio de la organización. Pese a ser amigos desde la infancia y compartir vínculos con el grupo, Merla permitió que el alcohol y su temperamento se impusieran. Convencido de que recibiría el apoyo de sus hermanos, Merla se mostró inicialmente desafiante, pero no contó con dos factores decisivos: el duelo generalizado que provocó la muerte del boxeador y el profundo respeto que los bandidos sentían por él. En sus códigos no escritos, Merla había cruzado una línea que ni siquiera su parche podía justificar. En una conferencia de prensa, John Portillo, líder de la división de San Antonio y quien, según Merla, lo había nombrado sargento de armas, fue categórico. Se distanció públicamente del crimen y del propio Merla. Esto no fue una acción de nuestro club, no lo aprobamos. Esto fue el acto de un cobarde que ya no forma parte de este club de motociclistas. Poco después Merla se entregó a las autoridades. No dio declaraciones. Lo único evidente era que su caída había comenzado y esta vez ni siquiera la lealtad jurada a los bandidos lo salvaría. Con el paso de los días tras el asesinato de Robert Quiroga, Richard Merla comenzó a comprender que su situación era insostenible. No tenía dinero, no tenía a dónde ir y, en realidad, lo único que podía hacer era intentar mantenerse a salvo. La reacción del público y de su propia organización lo habían dejado solo. El fiscal Jim Witt actuó con rapidez para construir un caso sólido contra el hombre que había asesinado a uno de los hijos más queridos de San Antonio. Aunque el arma homicida nunca fue encontrada, Witt tenía pruebas contundentes, testimonios presenciales, el vehículo de Merla, su ADN y, por supuesto, el cuerpo de la víctima. Una herida profunda en la pierna de Merla también fue analizada. Según su propia versión, si ese corte hubiera penetrado unos centímetros más, habría alcanzado una arteria principal y él no estaría vivo. Pero para la fiscalía esa afirmación no justificaba nada. La evidencia física apuntaba a un ataque desmedido, no a un acto de defensa. Apuñalar una o dos veces e intentar escapar podría argumentarse como defensa propia, pero hacerlo 20 veces es porque odias a esa persona y quieres matarla, explicó Witt. El patrón de sangre reforzaba esa conclusión. Toda la sangre encontrada en la escena pertenecía a Quiroga. Merla no comenzó a sangrar, sino hasta que ya se alejaba del lugar. Los fiscales determinaron que sus heridas fueron producto del forcejeo o del cuchillo resbalándose mientras apuñalaba. El juicio estaba programado para comenzar el 12 de septiembre de 2005. Sin embargo, antes de que se iniciara la selección del jurado, el abogado de Merla solicitó un acuerdo. Apareció un lunes por la mañana en el tribunal y propuso negociar. El motivo detrás del súbito giro fue que Merla se enteró de que el Estado había presentado nuevos cargos en su contra, relacionados con un apuñalamiento ocurrido 2 años antes. Para evitar enfrentar ambos procesos, aceptó declararse no culpable con aceptación por el asesinato de Quiroga, a cambio de que se retiraran los cargos adicionales. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero la historia no terminó ahí. Desde la cárcel, Merla expresó su resentimiento hacia los bandidos. Aseguró que la pandilla había traicionado su propio código y lo había delatado por otro crimen: el asesinato de Roberto Lara, ocurrido en 2002 en una parada de descanso. Lara había sido ejecutado por Merla, quien vació 11 disparos sobre él en represalia por la muerte de Javier Negrete. Según Merla, simplemente estaba siguiendo órdenes. Afirmó que el propio John Portillo, presidente de la división de San Antonio, le había indicado que Lara debía ser eliminado. También aseguró que solo Portillo tenía autoridad para ordenar una ejecución. Sin embargo, Portillo se negó a responder a las numerosas solicitudes de entrevista.
ha negado categóricamente haber ordenado el crimen y no ha sido acusado de ningún delito. Aún así, Merla nunca reveló más detalles. No quiso convertirse en informante y dijo lo siguiente: «Pude haberlo hecho», dijo. «Pude ser como ellos, un soplón, pero va contra mis principios. Ellos lo saben. Ellos lo saben». Para algunos antiguos miembros como Bill, la pandilla se equivocó al darle la espalda a Scarface. Era un buen tipo, no diferente a cualquiera de nosotros. Si necesitabas algo, él te lo daba. Si no tenías un peso, te daba lo que tuviera en el bolsillo. Pero dentro del mundo bandido, la lealtad es volátil. Y el castigo por romper el código, implacable. Dentro del código de hermandad que los bandidos tanto proclamaban, Richard Merla había dado todo. Si alguien necesitaba algo, él respondía. Así entendía él la fraternidad, dar sin condiciones. Sin embargo, para él, la hermandad le falló. El mismo sentimiento fue compartido por Bill, otro exmiembro que lo había dado todo por la organización. En una ocasión, abrió la puerta de su casa y se encontró con dos bandidos. Habían sido enviados para recuperar su parche, como castigo por una disputa interna. Para Bill, ese intento de intimidación fue una violación inaceptable. «Ese es mi castillo, mi reino», pensó. Fingiendo cooperación, se dirigió a buscar el parche, pero en su lugar desactivó el seguro de su arma y los echó con amenazas. Los bandidos se marcharon, pero no lo habían olvidado. Meses después, dos de ellos lo emboscaron en un estacionamiento y lo golpearon. Humillado y enfurecido, finalmente devolvió el parche. Reconocía que había sacrificado demasiado por el club, su casa, sus vehículos y su empleo. En alguna ocasión diría: «Si estás siempre en la carretera, no trabajas, no pagas tus cuentas. Y a la compañía hipotecaria no le importa lo que representes, solo quieren su dinero». En junio de 2005, en el estado de Washington, una operación conjunta entre autoridades federales y locales culminó con el arresto de 19 miembros de los bandidos. Los cargos iban desde secuestro hasta agresión y tráfico de drogas. El golpe dejó al descubierto la complejidad del entramado delictivo de la organización. A pesar de los antecedentes, en años recientes, los bandidos han intentado suavizar su imagen. Se alienta a los miembros a participar en eventos comunitarios y han reforzado su presencia en Internet. Incluso venden mercancía oficial en su página web. Muchos de sus integrantes actuales lucen más como empresarios, cortes de cabello prolijos, perillas bien cuidadas. Es una jugada inteligente, dicen algunos observadores. Si mejoras tu imagen, la gente baja la guardia. Puedes estar a su lado en un bar o en el supermercado y nunca sabrían que eres un bandido. Pero quienes estuvieron dentro no compran esa fachada. Bill, ya lejos del grupo, fue tajante. Eso de la imagen pública es una farsa total. A mí nunca me importó lo que pensaran de mí. Y resulta que ahora a ellos sí. ¿Por qué de repente debería importarles cómo los ve la gente? Las autoridades tampoco caen en la ilusión. En 2006, un agricultor de Ontario, Canadá, descubrió los cuerpos de 8 hombres dentro de vehículos abandonados en sus terrenos. Todos eran miembros de los bandidos. Habían sido ejecutados de un disparo. En menos de 24 horas, la policía arrestó a 5 personas por el crimen. Uno de los sospechosos era también parte de la organización. Para los investigadores, aquello no fue una sorpresa. En los bandidos, la disciplina es interna. Se controlan a sí mismos y lo hacen con una efectividad brutal. Si alguien necesita ser reprendido, lo golpean. Si alguien representa una amenaza, lo eliminan. La pandilla sigue siendo tan peligrosa como siempre. A pesar de su presencia en redes sociales, sus páginas web o sus gestos públicos siguen operando como una red criminal. Se comunican entre ellos, colaboran con otras organizaciones delictivas y se mantienen activos en todo tipo de actividades ilegales. Los bandidos no pretenden ser santos, admiten su lado oscuro, pero también insisten en que no son una empresa criminal estructurada a gran escala. En el año 2003, luego de varios años dentro del club, Edward Winterhalter decidió alejarse del grupo. Afirmaba que la metanfetamina había pasado de ser un recurso ocasional a una parte central del estilo de vida de la pandilla, y eso ya no encajaba con lo que buscaba. A pesar de todo, no guardaba resentimientos. Richard Merla, en cambio, tenía una visión completamente distinta.
Desde su celda en la prisión de Gatesville, Texas, hablaba con el rencor acumulado de quien siente que fue traicionado por aquellos a quienes más entregó. Según él, la pandilla lo abandonó cuando más los necesitaba. Me dejaron tirado por cometer un asesinato. No había ninguna regla que dijera que eso me sacaría del club. Soy un fuera de la ley. Entonces, ¿por qué habría algo que me impidiera hacer lo que hice? Para Merla, el rechazo fue más que una sanción. Fue una traición. Lo usaron mientras les fue útil y, cuando se convirtió en un problema, lo desecharon. Le quitaron el parche, la insignia que había defendido con sangre. Él ya no es un bandido, decían. Un conocido fue tajante. No creo que salga de prisión. Creo que saldrá en una caja. En 2007, la justicia terminó de sellar su destino. Fue condenado por el asesinato de Roberto Lara, el mismo hombre que había ejecutado en una parada de descanso años atrás, y recibió una nueva sentencia de 40 años. Hoy, con 2 condenas a cuestas y una vida entera por delante tras las rejas, Merla dice tener claros sus arrepentimientos. He hecho cosas de las que me arrepiento, pero ninguna tan grande como haber sido un bandido, porque me apuñalaron por la espalda. Eso fue lo que hicieron. Para él, no hay redención en el horizonte. Si algún día se abrieran las puertas de su celda, no saldría con intenciones de rehacer su vida, sino con sed de venganza. En otra ocasión diría también, no querría salir, porque tengo una sola cosa en la cabeza. Y te lo digo en serio, no saldría porque soy conocido por vengarme, y lo haré. Así que, mejor me quedo aquí adentro. Con eso, se cierra el ciclo de uno de los hombres que mejor encarnó el espíritu más crudo, violento y radical de los bandidos. Un forajido hecho a sí mismo, que encontró en la lealtad un ideal y en la traición su condena. En los últimos años, la nación bandido se ha expandido a países como Alemania, Noruega, Suecia, Bélgica, Francia y España. Además, también se han establecido sucursales en países como Rusia, Singapur, Malasia y Tailandia. Al igual que sus rivales, los Ángeles del Infierno, los bandidos también tienen varios clubes de apoyo que utilizan para actividades legales e ilegales. La mayoría de estos grupos de apoyo son de ámbito regional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá, Europol y la Policía Federal Australiana consideran a los bandidos una organización criminal. En territorio estadounidense, las fuerzas del orden los clasifican como una de las 4 grandes bandas de motociclistas, junto con los Hells Angels, los Outlaws y los Pagans. Las autoridades sostienen que el club está vinculado a actividades de crimen organizado como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, la extorsión, el lavado de dinero y el asesinato. En Australia, los bandidos también ocupan un lugar destacado dentro del panorama delictivo. Allí son incluidos entre los llamados 6 grandes, junto a los Hells Angels, los Comanchero, los Sphinx, los Mongols y los Rebels. Siguen activos en 2025, aunque enfrentan una intensa presión legal y policial, especialmente en Estados Unidos. En febrero de 2025, 14 miembros y asociados del club, incluyendo al presidente del capítulo de Katy, Texas, fueron acusados formalmente por cargos de crimen organizado, asesinato, incendio provocado y tráfico de drogas. Estas acusaciones están relacionadas con una guerra territorial violenta en Houston que se remonta a 2019. El Club Bandidos ha reclutado con fuerza a miembros adultos de pandillas callejeras latinoamericanas. Estas personas empiezan a aprender a manejar armas desde la infancia y alrededor de los 25 años se convierten en profesionales del crimen. Por lo tanto, representan un verdadero peligro no solo para los motociclistas de otras pandillas, sino también para los policías que intentan impedir su expansión por Estados Unidos. Si te ha gustado la impactante historia de una de las pandillas de motociclistas más peligrosas del mundo, entonces no puedes perderte la increíble historia de los legendarios Highwaymen. El video con todos los detalles está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y como siempre, no olvides apoyarnos suscribiéndote.